Qué alegría que este día podamos continuar con la serie del Evangelio en el Antiguo Testamento y vamos a hablar acerca del Evangelio en el cuarto sufrimiento de Job. Este es el cuarto sermón solo de este hermoso y muy edificante libro. Luego vamos a continuar nosotros con el libro de Salmos. Así que a partir de esta semana le hace todos los salmos, los 115, los 150 salmos, ¿oyó? Los 150, léaselos. Vamos a estar leyendo los salmos y este día pues vamos a hablar y el título pues es el Evangelio en el cuarto sufrimiento de Job. Vamos a leer Job capítulo 42, versículo 7, dice así. Y sucedió que después que el Señor habló estas palabras a Job, el Señor dijo a Elifaz temanita: se ha encendido mi ira contra ti y contra tus dos amigos, porque no habéis hablado de mí lo que es recto, como mi siervo Job. Dios comienza diciendo, y sucedió que después que el Señor habló estas palabras a Job. Vamos a ponernos un poco en contexto para nosotros observar el sermón de esta mañana. Nosotros hemos visto durante todos estos capítulos, durante 42 capítulos, que Job estaba siendo probado por Dios sin ninguna causa alguna previa al sufrimiento en la vida de Job. Es decir, no es por un pecado que Job haya cometido, es que él estaba sufriendo, sino por el puro propósito de Dios. Hasta este momento él había sufrido 3 grandes pruebas. La primera de ellas, que sus bienes y sus hijos les fueron quitados en un solo día. La segunda, que Satanás le tocó con una enfermedad de muerte y Job estaba pues ya muriendo. Incluso en uno de los textos dice que su piel estaba completamente pegada ya a sus huesos y que por el hedor, por cómo él yedía, ni siquiera su esposa se acercaba ni sus propios amistades. Él realmente estaba muriendo. Y la tercera prueba que él enfrentó, que es la más larga en todo el libro, es la prueba de la culpa. Los amigos querían hacerlo sentir y que él aceptara la culpa de la muerte de sus hijos, de la enfermedad que él tenía y de los bienes que le habían sido quitados. En otras palabras, que él aceptara que la razón por la cual él estaba sufriendo era porque él era culpable de pecado. Obviamente Job, en todo eso él no pecó. Él se mantuvo firme en su integridad. No maldijo a Dios ni habló mal de él. Ni tampoco él aceptó la culpabilidad de un pecado no cometido por él, porque si él hubiera aceptado que él había pecado de la manera en que los amigos le decían, era aceptar que él era un no convertido, es decir, un no creyente en el Antiguo Testamento, lo cual era mentira, porque Dios del inicio incluso había dicho ya que él era un hombre justo, es decir, no culpable de pecado. Sin embargo, Job, en medio del sufrimiento y en medio de la tercera prueba, sí pecó en algo. Pecó de dudar de Dios. Pecó de que dudó de los propósitos de Dios en haberle enviado esta prueba. Y por eso él quería un juicio con él quería hablar con Dios, para él presentar sus argumentos y que Dios le respondiera explicándole por qué Job estaba sufriendo sin causa alguna. Lo que realmente pasó es que Dios le habló. Dios enfrentó a Job. Y cuando Dios le habla, le muestra su pecado. Vemos entonces que Job se arrepiente. Todo esto lo vimos la semana pasada. Y Job entonces reconoce que él había oscurecido el propósito de Dios hablando palabras que él mismo no entendía. En otras palabras, él reconoció que él había pecado en asignar despropósito alguno en Dios de haberle enviado a él las pruebas que le estaba enviando. Observamos que cuando Job reconoce esto, Dios lo perdona. Pero Job, aún habiendo sido perdonado, vemos aún al capítulo 42, versículo 7, que él todavía sus bienes los había perdido, sus hijos estaban muertos y él todavía estaba muriendo. En otras palabras, la prueba continuaba. Y ahora entonces él va a enfrentar la última y la cuarta prueba de este libro. Y comienza entonces así el libro diciendo: y sucedió que después de que el Señor habló estas palabras a Job, es decir, cuando lo enfrentó, lo confrontó y Job se arrepiente,
el Señor dijo a Elifaz temanita, se ha encendido mi ira contra ti y contra tus dos amigos, porque no habéis hablado de mí lo que es recto como mi siervo Job. Dos cosas le dice Dios ahora a Elifaz. Ya no habla con Job, hoy se dirige a Elifaz. Y las dos cosas que le dice Dios en primer lugar es la realidad que él y sus amigos estaban enfrentando. ¿Cuál realidad? Mi ira se ha encendido en contra de ustedes. Las peores palabras que un ser humano puede escuchar, Elifaz las escuchó. El hacha ya está puesta sobre ustedes tres, porque no han hablado lo que es recto de mí. Y es que la palabra recto es bien importante, porque la palabra recto significa lo que corresponde a la realidad de. Toda esa frase significa la palabra recto, es su sentido. En otras palabras, cuando Dios dice, ustedes no han hablado rectamente o lo recto de mí, es decir, le está diciendo, ustedes todo lo que hablaron nunca fue conforme a la realidad de quién yo soy realmente. Como Job sí lo hizo. Porque en eso Job no pecó. Job nunca habló mal de Dios. Porque él le conocía, recuerde que él era un creyente, como usted y yo, como la mayoría. Que de alguna manera sabemos de que Dios es santo. Amén. De que Dios es bueno. De que Dios es justo. Lo sabemos. Los amigos de Job no lo sabían. Y por eso tergiversaron la realidad llamada Dios. Ahora, nosotros sabemos, obviamente, de dónde venía esta irracionalidad de lo que ellos hablaban acerca de Dios. Elifaz ya había dicho en el capítulo 4 de Job de que un demonio le enseñaba a él acerca de Dios y acerca de todas las cosas. Ahora, por eso Dios lo confronta y por eso Dios les dice, ustedes no han hablado lo que es recto de mí. Porque no hay una manera en que alguien pueda hablar algo acerca verdadero de Dios sin antes conocerle. Y no es posible conocer a Dios sino solo a través de su escritura. A diferencia de Job, vemos aquí a Elifaz, enseñado por demonios. Y esta misma confrontación de Dios la vemos en toda la Biblia. Por ejemplo, recordemos en Jeremías, cuando el profeta Jeremías, Dios da una palabra a través de él a los falsos profetas. Y Dios les dice a ellos, Jeremías 14:14, mentira profetizan los profetas en mi nombre. Yo no los he enviado, ni les he dado órdenes, ni les he hablado. Visión falsa, adivinación, vanidad y engaño de sus corazones ellos profetizan. ¿Qué es lo que ellos profetizan? Dice Dios. Visión falsa, adivinación, vanidad y engaño ¿de dónde? De sus corazones. Y esto fue lo que Jesús, por ejemplo, nos enseñó. Jesús en Mateo 24 nos advierte que en los últimos tiempos se levantarían falsos profetas y falsos ungidos, que si fuera posible aún engañarían a los escogidos. Pablo le llama a estas personas o al mensaje de los falsos maestros doctrinas de demonios, lo que vemos en Job capítulo 4. Es más, a la sabiduría de los falsos maestros y a la sabiduría popular de las culturas, Pablo le llama una sabiduría animal, terrenal y diabólica, porque todo aquello que no se base en esto, que no se base en la palabra de Dios es mentira. Todo lo que no se base en la escritura es satánico. Y me refiero a las enseñanzas y doctrinas en general. Hay un conocimiento popular, hay un conocimiento que no es pecaminoso, las ciencias, matemáticas. No estoy hablando de eso, estoy hablando de la sabiduría social. Solo hay dos clases de sabiduría, la de Dios y cualquier otra, que al no ser de Dios, es de este mundo, es animal y es diabólica. Tanto es esto que incluso Pedro le llama a los falsos maestros nubes sin agua, 2 veces muertos, desarraigados, que comen solo para su propio vientre, predican lo falso para su propio vientre. Y precisamente es contra este pecado, que es hablar cosas sin sentido acerca de Dios, es decir, no conforme a lo que dice su palabra,
es lo que Dios confronta a Elifaz, por lo cual el hacha estaba puesta sobre estos tres. Ahora, esto es una gran advertencia para todos los que nos encontramos hoy aquí. ¿Es una advertencia para aquellos que predicamos la palabra? Sí. Es una advertencia para todos los que enseñan, para todos los que discipulan, para todo padre de familia, para toda persona que aconseja a otra persona, para toda persona que confronta a otra persona. Es una seria advertencia para todos los que estamos aquí. ¿Cuál es la advertencia? Que las falsas doctrinas forman falsos discípulos de Cristo, pero a su vez verdaderos discípulos de Satanás. Por lo tanto, tú tienes que preguntarte con qué tipo de sabiduría tú le estás enseñando a tus hijos ser hombre y ser niña. ¿Con qué sabiduría tú le estás enseñando a tus hijos a enfrentar la vida? A tus nietos. ¿En qué estás poniendo tu confianza? ¿Bajo qué sabiduría? ¿Bajo qué conceptos? ¿Bajo qué cosmovisión? ¿La de Dios o cualquier otra? Es decir, ¿con la verdad o con la mentira? Esta es una seria advertencia. Dios no les dice, ustedes han adulterado. Dios no les dice, ustedes han matado a alguien. He aquí que el hacha está puesta, he aquí que mi ira se ha encendido en contra de ustedes, porque no hablaron lo recto de mí. Gran cosa es enseñar, gran cosa es predicar, delicada cosa es ser papá, delicada cosa es aconsejar, delicada cosa es discipular, delicada cosa es confrontar, delicada cosa. Así que viene Dios y le dice esto a Elifaz, pero ¿qué fue lo que Dios ordenó? Si la ira ya estaba puesta sobre ellos, ¿qué fue lo que Dios ordenó? Bueno, versículo 8 dice así. Ahora pues, tomad 7 novillos y 7 carneros, id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque ciertamente a él atenderé, para no hacer con vosotros conforme a vuestra insensatez, porque no habéis hablado de mí lo que es recto, como mi siervo Job. Aquí vemos dos grandes cosas acerca de Dios impresionantemente. En primer lugar, vemos la gran misericordia de Dios. Porque Dios no estaba obligado a perdonar a Elifaz, ni a Zofar, ni a Bildad. Dios no estaba obligado, como tampoco Dios estaba obligado en perdonarte a ti y en perdonarme a mí. Si Dios lo hizo es por pura misericordia. Cuán grande es la misericordia de Dios, ¿no? Y es que si algo nos enseña Job es que Dios no actúa como actuamos los seres humanos. Dios no actúa en respuesta a la voluntad del hombre. Dios actúa en base a su naturaleza y en base a sus propósitos. Si Él salva a alguien, no es porque esa persona merezca ser salvado. Dios salva a alguien porque Él es Dios salvador. Si Dios tiene misericordia es porque Él es un Dios de misericordia. Si Él otorga gracia es porque Él es Dios de gracia. Él actúa en base a su naturaleza, no en base a nuestro pecado o en base a nuestras buenas obras. Él actúa en base a sus propios propósitos. Y es lo que vemos aquí. Que Dios le dice, aunque han hecho todo esto, ve y preséntate delante de mi siervo Job, y que Él interceda por ustedes, y que Él medie el sacrificio expiatorio que les estoy pidiendo, para entonces yo perdonarlos y ustedes convertirse a mí. En otras palabras, Dios lo que les ofreció es salvarlos, sin merecimiento alguno. Pero a la par de esto, vemos no solamente su misericordia, también este pasaje nos habla de la justicia de Dios. Porque si bien es cierto, a ellos les iba a otorgar perdón, pero eso no significa de que Dios dejaba de ser justo. Porque Él tenía, por su justicia,
cobrar el pecado de estos 3 insensatos. Solo que el pecado, lo que él iba a cobrar, no se los cobró a ellos, sino que se los cobró ¿a qué? A los sacrificios expiatorios, a 7 novillas y a 7 carneros. En otras palabras, hermano y hermana, cada vez que Dios lo perdona, entienda, no es que Dios dejó de ser justo, no es que fue el del ojo pacho así y que él hizo usted así, vea, no te preocupes, vea, no, usted tiene que entender que Dios es Dios de gracia con usted, pero la paga por su pecado, Él la tiene que cobrar a alguien. Y en este caso se la cobró al sacrificio expiatorio. Entonces, lo que nosotros vemos aquí es la gracia, la misericordia de Dios, pero también su justicia. Y esto es impresionante porque también si nos damos cuenta, Dios podía haber salvado a todos, pero no salvó a todos de los personajes de esta historia. Salvó a 3. Pero ¿cuántos confrontaron a Job? 4. Había un joven que se llamaba ¿qué? Eliú, al cual Dios ni siquiera perdonó. Vemos su justicia. Vemos que su gracia no es barata. Vemos su justicia. Vemos tanto su justicia que incluso por eso dice la Escritura que no es del que quiera ni del que corre, sino que el que Dios tenga misericordia. A Jacob amé, más a Esaú aborrecí, y es lo que vemos aquí. A Elifaz, a Bildad y a Zofar amé, mas a Eliú aborreció. ¿Y quién le puede decir algo a Dios? Por eso nadie. Él es un Dios justo. Pero a la vez vemos la gran misericordia de Dios. Pero en este acto también me sorprende algo. Que si usted suma, si usted lee, es un buen matemático, si usted ve el versículo 8 y el versículo 7, ¿cuántas veces Dios le llama, solo en estos 2 versículos, cuántas veces Dios le llama a Job, mi siervo? 4. Cuando solo 2 veces lo había hecho prácticamente en todo el libro. Pero ahora aquí menciona a un siervo, le llama mi siervo, pero es un siervo que está sufriendo. Y es un siervo sufriente, el cual ahora él sería de mediador y de intermediación. No solamente para que orara por ellos, sino que para que sacrificara a los novillos y a los corderos para que éstos fueran perdonados por Dios. Vemos aquí la figura de un siervo sufriente, intermediando, siendo mediador entre Dios y los hombres, para perdón y expiación de los pecados de ellos. Ahora bien, pero esto, el que Dios los haya enviado a los amigos a Job, vino a constituir la 4ª prueba de Job. ¿Por qué con la 4ª prueba? Porque Job tenía entonces, para mediar los sacrificios de ellos, necesariamente Dios tendría que perdonarlos. Por lo tanto, la pregunta es, ¿acaso Job vendría a perdonar a quienes realmente le acusaron y lo ofendieron? Es que recuerden que Job todavía había perdido todo y todavía estaba muriendo, tenía una enfermedad de muerte. Y resulta ahora que Dios le envía a sus enemigos, a los que se habían burlado. Y bueno, es que las burlas de ellos fueron muy fuertes y recordemos que también Job se amargó contra ellos. Por ejemplo, en el capítulo 5, ellos le dijeron a Job que era su culpa que sus hijos hayan muerto. En el capítulo 11, Zofar acusa a Job de impío y de jactancioso. Y le juzga a Zofar a Job asegurando que su sufrimiento del momento era menos de lo que él realmente merecía. En el capítulo 18, sus amigos le dicen que él merecía que esa enfermedad devorara su piel como un cáncer. Y que él merecía que su primogénito haya muerto. Y todavía le dicen en este mismo capítulo 18 que al final él merecería que fuera arrastrado, y cito, hasta el rey de los espantos. Mire, con amigos así, para que enemigos vea. O sea, estamos hablando que eran amigos y que le estaban diciendo, tú mereces ir al infierno. Tú mereces ser arrastrado hasta el rey de los espantos. Tú mereces que la enfermedad te esté devorando tu piel.
tú mereciste que tu hijo muriera. Mire, decirle eso a alguien, wow, requiere ser cara dura, hermano. Por eso es que en Job capítulo 12 vemos que Job se amargó contra ellos. Él les llama tristes consoladores. En el 19, él le reclama a ellos que en lugar de consolarlo, lo que están haciendo es avergonzándolo, lo están aplastando con sus palabras y están afligiendo su alma. Es más, Job llega en el capítulo 19 al punto de humillarse tanto, de gritarles a ellos en el versículo 21 al 22, tened piedad de mí, vosotros mis amigos, porque la mano de Dios me ha herido. ¿Por qué me perseguís como Dios lo hace y no os hacéis ya de mi carne? Los compara a aves de rapiña aquí. Si usted sigue leyendo, después del capítulo 19, vemos que Job se amarga contra ellos hasta el punto que les dice que ya no le hablen, que mejor se callen, porque Job terminó amargado contra ellos. Así que la pregunta es, ¿qué haría Job? Es que, hermano, recuerde que el sacrificio no era cualquier cosa, eran 7 novillos. O sea, eran horas estar en eso. ¡Horas! Rácata, rácata. Había toda una ceremonia, ¿no? La pregunta es, ¿Job perdonaría o no perdonaría? Dice el versículo 9 lo que Job hizo. Y Elifaz tematita, y Bildad suita, y Sofar naamatita, fueron e hicieron tal como el Señor les había dicho, y el Señor aceptó a Job. A Job. Y el Señor aceptó a Job. Esa pequeña frase significa que no solamente él oró como intercesor por ellos ante Dios, para que Dios les perdonara sus pecados, sino que él también hizo los sacrificios necesarios para que Dios, aceptando esos sacrificios, ellos fueran salvados y convertidos para siempre. En otras palabras, Job los perdonó. Ahora, esto nos enseña muchísimo a nosotros. Porque el perdón, y lo vemos claramente aquí en Job, solo fue posible hasta después de que Job fue perdonado por Dios. Antes del perdón de Dios a Job, antes del capítulo 42, versículo 1 al 6, que es el perdón de Job, antes de eso, usted lo único que ve es amargura de Job contra los amigos, discusión con los amigos. Es como dentro de un matrimonio, el hombre y la mujer peleando todo el tiempo. Antes del 42 era eso. Pero cuando Job se enfrenta a Dios, o cuando Dios enfrenta a Job, lo confronta, y él se arrepiente, y él ya se sabe perdonado, y tiene un corazón libre de culpa para con Dios, es que él entonces ahora puede liberar de la culpa de los demás, que los demás adeudan contra él. Y es lo que nosotros vemos aquí, que el perdón en el corazón de Job hacia sus amigos solo fue posible después de que Dios lo perdonó a él. Porque si Dios no le cobró la deuda a Job, ¿por qué Job habría de cobrar la deuda de sus amigos? Si el pecado de él era más grande de lo que ellos habían hecho con Job. El pecado de él hacia Dios era mucho más grande. Y esto nos enseña algo bien importante. Que solamente cuando alguien se sabe perdonado por Dios, es que esta persona puede librar de deuda a los demás. Y siempre eso ha sido así. Cuando Jesús le avisa a Pedro y le dice, mira Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearte, una cosa le he pedido a mi Padre, que tu fe no falte, en otras palabras, que tú no dudes. La pregunta es, ¿cuándo él dudaría? ¿Cuando lo iba a negar? No. Jesús ya le ha dicho 3 veces me vas a negar, eso era algo innegociable, eso iba a pasar sí o sí. Entonces, ¿en qué momento o para qué momento es que Jesús le pidió a su Padre que Pedro no dudara de él? No fue para cuando él negó a Jesús, era para después, cuando la culpa surgiera en el corazón de Pedro por haber pecado contra Dios. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando Pedro pecó, él se llenó de culpa.
Y es lo que nosotros vemos, que por eso luego Jesús, cuando se le acerca, Jesús, ¿qué fue lo que le preguntó? ¿Me amas? Y Pedro no lo podía ver. Él se sentía muy culpable. Es que es en los momentos de culpa donde uno duda de Dios, o pues se ve tentado en dudar de Dios. Y Jesús le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y él dice, sí, yo te amo. Apacienta mis corderos. Pedro, mira, sí, Señor. ¿Me amas? Sí, te amo. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Y él ya no aguantó. Él se sentía muy culpable. Le dijo, Señor, de verdad, yo sí te amo. Claro, él estaba en ese juego que usted sabe cuál es cuando uno peca. Que uno se siente inmerecedor de todo. Uno piensa en la teología de la retribución, ¿verdad? Uno dice, no merezco ir a la iglesia, no, ¿para qué voy a seguir yendo si en el fondo yo soy igual? Nunca cambio. Mejor ya no voy. Y en eso Jesús le dice, apacienta mis corderos. La pregunta es, ¿por qué Jesús le pidió a él precisamente que cuidara a sus ovejas o apacentara a sus ovejas? Porque solo un corazón perdonado es capaz de cuidar a otras personas. Pedro no podría ser el pastor de las ovejas de Dios si antes él no hubiera sido perdonado por el mismo Dios. Y es lo que nosotros vemos en Job. El perdón solo obra en el corazón de los redimidos porque ellos se saben perdonados por Dios. Solo aquel que es libre de culpa tiene ahora la libertad de librar a los demás de la culpa con la que ellos viven por haberte ofendido a ti. Por eso es que cuando una persona dice, no, es que yo no puedo perdonar. Yo no puedo perdonar. Yo, por más que lo he intentado, yo no perdono a la persona. Es que yo no puedo ni verla. Esa amargura, ¿de dónde viene? De él mismo cargar con sus propios pecados. Y es que este es el engaño. En una pugna entre dos personas, el engaño es este: mi amargura es culpa tuya. Ese es el engaño. Asignarle culpabilidad al otro de una amargura que está presente en mí. Cuando lo que la Biblia nos enseña es que si tú y yo estamos amargados, si yo estoy amargado, es por mis propios pecados. Porque es mi culpa ante Dios lo que hace que yo me aleje de Él. Y es mi culpa ante ti o ante Dios que yo me aleje de ti. Su vergüenza, en lugar de acercarlo a Dios, lo aleja por la culpa que usted carga. Y eso es lo que pasa en un matrimonio. Cuando hay pecado entre los dos, la culpa y la vergüenza hace que nos autodefendamos. Como yo no quiero que tú me sigas culpando porque ya me basta con la culpa que yo cargo, entonces mejor yo me alejo de ti. Entonces, ¿qué es lo que Dios hizo con Pedro? Lo perdonó. Es ahí donde surge la doctrina de la justificación. ¿Qué es la justificación? Es la declaratoria legal de Dios en la cruz o a través de Cristo, de que todo aquel que en Él cree es declarado legalmente no culpable de pecado. Y es en eso en donde cuando viene una persona y nos ofende, uno dice, ¿cómo no te voy a perdonar si lo que yo he hecho por Dios ha sido peor y Él me ha perdonado a mí? Y viene una persona y supongamos que en ese momento, en ese instante viene y le dice, perdóname porque a ti no te preocupes. Tú no sabes el gozo y la alegría que embarga mi corazón de sentirme libre y perdonado, por lo cual, ¿quién soy yo para no perdonarte a ti? Lo que vemos en este texto de Job es la esperanza, que la esperanza en aquello que Dios va a otorgarnos en el futuro en base a nuestra herencia en Cristo es lo que logra que nosotros podamos perdonar a quienes nos ofenden cuando nosotros estamos sufriendo. Y eso es lo que sucede en un matrimonio. Tal vez tú estás diciendo en tu corazón ahorita,
Tal vez tú dices, no, es que yo realmente no puedo perdonar a la persona. Pero si tan solo tú te acercas a Cristo y le pides perdón por tus pecados y reconoces que eres pecador, te vas a dar cuenta que cuando Él te perdone y seas libre de culpa, tú vendrás delante de tu esposo y delante de tu esposa, sin importar lo que Él haya hecho, o ella, y tú lo vas a perdonar, porque te sabes perdonado y libre delante de Dios. Job perdonó y oró por ellos. Oró por ellos, ofreció sacrificio por ellos, pero fue hasta que él estaba en paz con Dios. Fue cuando Job entendió que Dios tenía un propósito en estarlo probando, aunque él no entendía cuál era el propósito, pero con solo saber eso, fue hasta ese momento que él pasó del ¿por qué Dios? Al haz lo que quieras conmigo, con mi cuerpo, que yo igual te voy a adorar hasta la muerte, Señor. Haz conmigo lo que quieras. Job pasó del ¿por qué Dios? Al haz conmigo lo que quieras, que yo te voy a adorar. Y fue pues hasta después de que él fuera perdonado. Yo me imagino, no lo dice el texto, pero de alguna manera pudiéramos imaginarnos que no es imposible que Job haya esperado su sanidad. Pero él pasó de su esperanza a ser sanado a pasar su esperanza en Dios como tal. Entonces, en este punto, fue aquí en donde Dios lo ve aprobado a Job. Él sale aprobado de esta prueba, él perdonó a sus amigos y fue entonces hasta que él salió aprobado de las 4 pruebas que Dios restaura totalmente su bienestar. Y dice entonces el versículo 10 así. Y el Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos, y el Señor aumentó al doble todo lo que Job había poseído. Entonces todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que le habían conocido antes vinieron a él y comieron pan con él en su casa. Se condolieron de él y lo consolaron por todo el mal que el Señor había traído sobre él. Cada uno le dio una moneda de plata y cada uno un anillo de oro. El texto está lleno de mucho simbolismo, en donde lo que nos trata de decir el texto es que cuando Job retuvo su integridad y fue aprobado completamente por Dios, Dios fue glorificado, restaurándole todas las cosas. Cuando Dios le restaura, lo perdona y lo sana de su enfermedad, entonces todos vinieron a él, dice, los que lo habían abandonado. Todos vinieron a él y dice que se condolieron y le consolaron, ambas cosas. Y no solamente eso, sino que le dieron cada uno una moneda de plata y un anillo de oro. El anillo no era para el dedo, son de los anillos que se ponen o en la nariz o en la oreja, que es un símbolo de mucho respeto y honra para una persona. En otras palabras, no solamente lo consolaron, sino que se condolieron con él. Dios fue glorificado. Al restaurar a Job, quedó en evidencia de que Job no había pecado como para que Dios haya enviado todo este problema delante de él, sino que Dios lo hizo por sus propios propósitos, pero a la vez Dios demostró ser él quien dice ser, un Dios redentor. Y es después de esto entonces que termina el libro de Job y el texto que estamos hablando diciendo así. El Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros, y tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó a la primera Gemina, a la segunda Cesia, a la tercera Queren Apuc. Y en toda la tierra no se encontraban mujeres tan hermosas como las hijas de Job. Y su padre les dio herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta 4 generaciones. Y murió Job anciano y lleno de días. Aquí vemos que cuando el siervo sufriente Job fue aprobado por Dios, él le bendijo dándole mucho más a él. Y es muy significativo también que aparecen los nombres de las hijas, porque
Los nombres de las hijas son muy hermosos, hablan de especies aromáticas importantes en aquel tiempo. Y lo que trata de hacer ver este texto es lo agradable que vino a ser la vida de Job después de sus pruebas. En otras palabras, después de que el siervo sufriente ofreció los sacrificios expiatorios e intercedió por sus amigos, él recibió por herencia cosas muy hermosas. Y esto es lo que nos está anunciando un verdadero evangelio en este texto. ¿Por qué? Porque Jesús, el siervo sufriente anunciado por Isaías, no solamente Él vendría a interceder por nosotros, Juan 17, Él oró por nosotros, no solamente Él venía a interceder por nosotros, ni tampoco solo venía como sumo sacerdote a mediar los sacrificios expiatorios para que nuestros pecados sean perdonados, sino que muy superior también a eso, Jesús vino a ser el mismo, el sacrificio expiatorio. Él mismo vino como el cordero para ser inmolado, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, si Job vemos su obra como siervo sufriente, intercediendo por sus amigos, mucho más grande que Job es Jesús. Porque Él como sumo sacerdote no solamente fue el mediador de un nuevo pacto, sino que Él mismo vino a constituirse como el sacrificio de Dios para que nuestros pecados fueran puestos en Él, la justicia de Dios fuera satisfecha y la misericordia de Dios glorificada en el perdón de nuestros pecados en Cristo. Si algo nosotros vemos en este texto es el hermoso evangelio de Jesús. El justo muriendo por los injustos. El que no conoció pecado siendo cargado con los pecados de todos. Mediando el perdón de Dios. Intercediendo por los pecadores. Pero de una manera en que nadie se imaginó, siendo Él mismo el sacrificio expiatorio. Ya no más animales, ya no más sangre vacuna, sino la sangre del propio Hijo de Dios. Por eso es que Isaías 53, del 10 al 12, nos narra esto, nos dice esto que leímos en Job. Dice Isaías 53 del 10 al 12, pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia. Okay, qué impresionante. ¿Qué fue lo que Job vio después de él sufrir? Su descendencia. Lo que pasa es que en Job vemos una gran imagen, un anuncio, una sombra del Mesías. Y es lo mismo que está pasando aquí. Cuando Él se entrega a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, es decir, la iglesia. Prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Versículo 11, debido a la angustia de su alma, Él, es decir, el Padre, lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos. ¿Cómo Dios le llama a Jesús aquí? ¿Y cómo Dios le llamó a Job en Job? Mi siervo. La misma palabra. Un señalamiento hacia Cristo. Y dice, por su conocimiento el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos e intercediendo como lo hizo Job por los transgresores. Si Job ayudó a que sus amigos fueran salvados por Dios, alguien más grande que Job está en este lugar y su nombre es Jesucristo. Por eso es que una vez Jesús resucitó, Él dijo, después de resucitado fue que Él dijo, toda potestad, toda, me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y sed discípulos a todas las naciones. Este texto tan hermoso, yo veo varias aplicaciones aquí para todos nosotros. En primer lugar, para aquellos nuestros amigos o amigas que nos puedan visitar hoy y que tú no crees o no has creído nunca en Jesucristo como Dios Salvador, Dios te está haciendo un llamamiento específico. Y es a que reconozca que tú eres pecador, que te arrepientas de tus pecados
y que creas que Jesús verdaderamente es Dios Salvador. Si tú observas, amigo y amiga, si tú observas, Dios fue tan misericordioso que Él salvó a 3 de los amigos de Job. Pero también Dios es tal Dios de justicia y de ira que a uno de ellos soberanamente no lo salvó, a Eliú. Por lo tanto, tú, amigo y amiga que nos visita, pregúntate, si tú hoy, esta mañana, estás aquí en este lugar, escuchando este sermón, ¿qué es lo que tú observas? ¿La justicia de Dios o la misericordia dispuesta para ti hoy de Dios? Arrepiéntete, arrepiéntete, confiesa tus pecados al Señor, cree que Él es Dios Salvador, que Él verdaderamente murió por ti en la cruz de Calvario, que Él resucitó al tercer día como confirmación de que su ofrenda fue aceptada, porque esa frase que Dios dice de Job fue lo mismo, que Dios aceptó a Job, es lo mismo que habla y que predica la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús es el mensaje de Dios al mundo, de que Él aceptó el sacrificio de Jesús. Por lo tanto, cree que Él murió y resucitó por ti para perdón de tus pecados. Y entonces serás salvo. Y a todos los que ya somos creyentes, 4 llamamientos Dios nos hace hoy a nosotros. En primer lugar, sé paciente en las pruebas. Si tu esperanza tú la pones en el futuro regreso de Jesucristo, porque ciertamente Él va a regresar, amén, entonces tú no vas a vivir amargado, pues no habrá mayor bien en tu vida que Dios mismo. Así que ¿qué importa lo que puedas perder o ganar en esta vida si tienes lo más importante, que es Cristo Jesús? ¿Estás sufriendo? Sé paciente y pon tu esperanza no en la sanidad de una enfermedad, no ponga tu esperanza en que va a salir a flote tu economía, no ponga tu esperanza en la política, no ponga tu esperanza en eso. Pon la esperanza en que Jesús va a venir por segunda vez y por lo tanto te espera un nuevo cielo y nueva tierra eternamente, juntamente con tu Señor y Salvador Jesús. Esto es lo que nos enseña Job también, porque así lo dice literalmente Santiago 5. Leamos bien qué interesante lo que dice Santiago 5 a los que están sufriendo, creyentes sufrientes, del versículo 7 al 11. Dice: Por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Entonces, sed también vosotros pacientes. Fortaleced vuestros corazones. ¿por qué? Porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros. No se amarguen, no nos amarguemos, pero ¿cómo no amargarnos? ¿Sobre qué vamos a disponer nuestra vida para no amargarnos? Dice: para que no seáis juzgados. Mirad, el juez está a las puertas. Hermanos, tomad como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Que Él es compasivo y ¿qué? Y mira Job la paciencia que él tuvo, aún muriendo, aún sin hijos y aún sus propiedades. Su esperanza, cuando la puso en Dios, él era el hombre más feliz de la tierra, porque su esperanza y su porción era Jehová. Amén. En segundo lugar, para todos los creyentes, mi invitación es que perdones. Perdona a quien te ha ofendido. Perdona a tu esposa. Perdona a tu esposo. Hijos, perdonen a sus padres. Perdona incluso a aquellos que no son tus padres, pero que te cuidaron. A tu padrastro o a tu madrastra. A tu abuelo o a tu abuela. Perdónalos. Padres, perdona a tus hijos. Aquel que no te habla, aquel que no te entiende, perdónalo. Aquel que tiene años de no hablarte, perdónalo.
Perdonémonos, hermanos. Es que cuando sufrimos, lo que nos motiva a perdonar es nuestra propia esperanza en el Señor. Solo alguien que se sabe perdonado por Dios primero es quien es libre para perdonar a otros. Si tú dices, por ejemplo, que no puedes perdonar a tu esposo o a tu esposa, a tus hijos o a tus padres o a tu amigo, etc. Si tú eres de aquellas personas que dices que yo no puedo perdonar, ¿sabes por qué es? Porque tú mismo estás cargando con tus propias culpas de tus propios pecados y por tanto te has amargado. Pero si tan solo tú buscas a Cristo y pides perdón por tus propios pecados, entonces siendo perdonado o perdonada, podrás perdonar a otros. Siendo tú libre de culpa, liberarás a los demás de la culpa que ellos tienen de lo que ellos te han hecho a ti. Solo el que ha sido redimido puede perdonar a otros. Perdona. ¿Recuerdas acaso tú lo que Jesús le dijo a los que lo estaban matando, a los que lo estaban llevando a la cruz? ¿Se acuerdan ustedes lo que Jesús dijo de ellos, lo que Él oró por ellos al Padre? Padre, perdónalos porque ¿qué? Ellos no saben. Ellos no saben lo que están haciendo. Hermanos, el redimido tiene que tener la madurez de entender que aquel inconverso que te ofende, él no sabe lo que está haciendo, pero tú sí. Por lo tanto, perdónalo por la ignorancia de él. Perdona a tu esposo, perdona a tu esposa, regresa con él. Regresen, hermanos, perdónense, pero no sin antes pedirle a ustedes particularmente perdón a Dios por tus podridos pecados. En tercer lugar, nunca vayas a juzgar a Dios por los resultados que tú observas en tu propia vida, sino adórale a Dios teniendo esperanza en su sabiduría. Y lo digo esto porque muchas personas cuando sufren, algunos creyentes cuando sufren, juzgan a Dios en base a lo que ellos esperan que Dios les dé, pero Dios no lo hace. Por ejemplo, tú estás sufriendo tú estás sufriendo que no tienes trabajo, y oras, y buscas, y no tienes. Tu tentación va a ser juzgar a Dios en base a eso que te falta. No lo hagas. No juzgues a Dios en base a los resultados que hay en tu vida. Mejor adóralo a Dios poniendo tu esperanza en la sabiduría de Él de tenerte así como tú te encuentras hoy. Amén, hermanos. Satanás es el que juzga a Dios en base a lo que Dios hace, pues no sabe el propósito de Dios por el cual Él hace las cosas. No cometas ese mismo pecado de Satanás. Y por último, hermanos, el cuarto consejo: consolémonos mutuamente y consolemos a los demás. La Biblia dice: ríe con los que ríe, llora con los que llora. Por lo tanto, hermano, busca el consuelo de tu iglesia local. No luches, no libres tu lucha solo. No luches solo. Tienes un cuerpo que te quiere acuerpar, condolarse, ayudarte, orar por ti, llevar tus cargas contigo. Pero intégrate a tu iglesia local, porque es el lugar donde Dios te ha puesto para crecer, para ser condolado y para ser consolado. Dios te ama a través de tu iglesia local. Toma la decisión de recibir dicho amor. Amén. Vamos a orar.